Para que podamos entender y tenga sentido en cómo es que podemos lograr que la sanación tenga lugar, primeramente tenemos que entender quiénes somos en realidad. No somos solamente carne y hueso. Tenemos un cuerpo de carne y sangre, pero está conectado a algo mucho más grande. Probablemente has escuchado la frase, tú no eres un cuerpo, tú tienes un cuerpo. Este es un traje que has escogido para esta experiencia terrenal. Ten en cuenta que tú elegiste todo lo que te rodea en tu vida por alguna razón. Son cosas que tú quisiste aprender. Cuando estamos aquí, venimos con la intención de experimentar y aprender de todo. Y de esa manera podemos crecer y desarrollarnos. Sin complicarnos, nosotros tenemos un alma que ha decidido venir a este plano de existencia y tener experiencias como un humano. Este plano terrenal tiene sus reglas, como al jugar un juego, y una de las reglas para jugarlo en la Tierra es no saber las reglas. Esencialmente es jugar el juego en la oscuridad con una venda cubriendo tus ojos, y esto hace que el juego sea más retador y divertido. De regreso a lo que estamos hablando al decir tener un cuerpo, sin que seas solo un cuerpo, iniciamos todos como un alma. Este es uno de los universos más retadores de todos los que existen. Es uno de los planetas más retadores que existen en el universo para vivir. Para que se nos permita poner un pie en este planeta, debemos ser un maestro manifestador. Este es el único tipo de alma que puede manejar lo que está sucediendo en este planeta. Esto no es un accidente, todo está diseñado. Hay algunos jugadores por aquí. Ya saben, gente que les encanta jugar, especialmente los videojuegos, los cuales tienen diferentes niveles. En cada nivel existen todo tipo de retos que estimulan tus habilidades para maniobrar los obstáculos. ¿Qué es lo que haces cuando completas el nivel? ¿O acaso no te mueves a otro nivel? Y ese nivel es un poco más difícil y complicado, con más y diferentes retos. ¿Y qué es lo que pasa cuando terminas ese nivel? Te mueves a otro nivel, que una vez más es más difícil. Imaginemos que tú ya has completado todo el juego. ¿Y ahora qué? Te mueves a otro juego. Probablemente, y debido a que tú eres un maestro de juegos, tú elegirás el que sea el más retador, porque querrás incrementar tus habilidades, y cuando termines ese juego te moverás a otro más. Bueno, digamos que quieres continuar y ya has completado todos los juegos que existen. ¿Y ahora qué haces? ¿Crear un juego? Nosotros somos maestros manifestadores queriendo tener experiencias retadoras. Si tú eres un maestro de los juegos, vas a querer crearlo. ¿Y cómo lo diseñarías? ¿Lo harías tal vez empezando con un ambiente que es muy pesado y denso, haciéndolo muy difícil para moverse a través de él? Nosotros estamos acostumbrados a ser seres ligeros como el aire volando y creando nuestro deseo. Y este medio denso sería como estarnos moviendo en el lodo y arenas movedizas. Cuando entra un nuevo juego, lo primero que quiero saber son sus reglas. ¿Cómo jugaré esto? Bueno, digamos que el juego que estamos diseñando no existen reglas, todos hacen lo que quieren, libre albedrío. Para después hacerlo realmente emocionante, vamos a hacer que todos lo olviden. Primero, que olviden que este es un juego, que olviden quiénes realmente somos y olvidar que nosotros diseñamos este juego. Entonces, el velo del olvido cae en nuestros ojos y cuando entramos aquí, somos los únicos que olvidamos quiénes somos y que estamos conectados con el todo. Únicamente los maestros manifestadores podrían o pueden hacer algo así. Nosotros somos seres grandes y poderosos que hemos venido aquí para tener sentido, aprendiendo con experiencias retadoras.
Todo esto estimulará nuestras habilidades y talentos para cosas incluso más grandes que deseamos lograr. Debido a que estamos aquí sin memoria de quién o qué somos, hemos creado un sistema de comunicación para ayudarnos, para avisarnos si nos estamos desviando del camino, hacia dónde nos dirigimos o lo que deseamos hacer mientras estamos aquí. Este sistema de comunicación siempre está funcionando, pero no siempre sabemos cómo interpretar el mensaje. Para poder comprender un poco esto, podríamos decir que tú crees ser este pequeño yo, pero tú eres inmenso, tú eres el gran yo. Solo una mínima parte de lo que realmente eres llega a esta manifestación física que tú llamas cuerpo, para tener esta experiencia de vida, y el resto está fuera de ti mismo. Los grandes yo de todos se están entrelazando uno sobre otro, como si tal vez estuvieran todos conectados. Esto es el porqué y cómo de una declaración verdadera. Allá arriba, en la cima de este espacio, está la parte que vemos respirando ahora. Es por eso que la podemos dibujar como una línea ondulada. Algo más grande, Dios, la fuente. Este es el gran yo que se fusiona dentro de la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gran yo se fusiona con la fuente, así que eso indica que es Dios. Si el gran yo es quien realmente somos y se une con Dios, entonces nosotros somos Dios. Y eso es el porqué y cómo es una declaración verdadera. ¿Existen limitaciones para Dios? Claro, ya sabemos que no. Sabemos que esta parte es ilimitada, puede hacer lo que sea. Si nosotros somos Dios y Dios es ilimitado y puede hacer lo que sea, adivina. Nosotros no estamos limitados. Nosotros somos seres grandiosos y poderosos, solo que lo hemos olvidado. Es decir, que somos más grandiosos de lo que nunca nos hemos imaginado. Pero nos hemos olvidado. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Llegamos con un plan de lo que queríamos lograr y experimentar, a quienes queríamos conocer y relacionarnos por varias razones. Pero ¿por qué olvidamos todo esto? Nosotros intentamos darnos mensajes a nosotros mismos para ayudarnos a dirigirnos en la dirección que deseamos seguir. Se puede sentir como un campo minado. Cuando vamos esquivando todo esto a través de nuestras vidas, encontrándonos con golpes que vienen de diferentes direcciones, con todos los tipos de experiencias de la vida, y esperamos que con todas esas experiencias que tomamos, vamos a crecer. Claro, podríamos considerar esto como un sistema de navegación o como un aparato de alarma que está constantemente dando señales o puntos para que tú sepas en qué dirección continuar. Sería de mucha ayuda que tuviéramos la capacidad de salirnos de nosotros mismos y mirar lo que hacemos en la situación de nuestra vida de una manera objetiva. Así podríamos describir este sistema de navegación. Y es muy importante y sería más fácil para obtener los mensajes que se nos entregan si pudiéramos observarnos a nosotros mismos, alejados de las circunstancias, para poder mantener una vista objetiva. Nosotros venimos a esta vida sabiendo que no recordaríamos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Sin embargo, siempre estamos conectados con nuestra verdadera esencia. Y desde que nuestro objetivo en este juego de mesa en la Tierra es hacer lo que hemos venido aquí y el proceso de recordar quiénes somos, nosotros hemos establecido una manera de entregarnos mensajes a nosotros mismos. Nosotros realmente podemos hablarle a esta parte de nuestro gran yo. Sin embargo, esto es algo difícil de creer y la mayoría de nosotros negamos que tenemos esta habilidad. Si nosotros no creemos que tenemos esta habilidad, por consecuencia no existe en nuestra realidad. Así que si nosotros no sabemos que podemos hablar y recibir respuestas de esa gran parte de nosotros, que lo sabe todo, entonces,
¿cómo es que vamos a obtener nuestros mismos mensajes o nuestros propios mensajes? ¿Qué harías tú si estuvieras intentando hablar con alguien que no puede escucharte? Bueno, primero hablarías un poco más alto y fuerte. Luego intentarías usar señales de manos o algún otro tipo de lenguaje de señas. Luego intentarías escribir los mensajes. Pensando en esto de una manera similar, tú tienes varias opciones para obtener hacia ti mismo. Hablar siempre es la primera opción. Esa es la manera más simple y directa de entregar un mensaje, mientras sea el mensaje entendido. Si nosotros no estamos escuchando aún, entonces la próxima manera de entregar un mensaje será a través del mecanismo que estamos utilizando con cada segundo y cada minuto de todos los días, nuestro cuerpo. El cuerpo es un mensajero maravilloso. El cuerpo te está hablando todo el tiempo, así que tú puedes hablarle. Le encanta hablar contigo. Dentro de tu cuerpo está un universo entero. Tu universo está compuesto de todos los órganos, tejidos y células. Cuando tú le hablas, tú eres la voz de Dios. Y sabe reconocer lo que está haciendo y trabajará en armonía contigo. Entonces, el primer paso para hacer esta experiencia menos dramática y más alineada consiste en escuchar a tu guía, preparándote para que te asista con cualquier distracción o altibajos. Imagina que estás en un laberinto con paredes muy altas y que es imposible de ver para el otro lado. Tú podrías estar deambulando en el laberinto chocando con las paredes y llegando a caminos sin salida en cada esquina. Además de estar buscando en cada rincón y grieta la manera de salir, donde probablemente la encontrarás, y si analizas todos los caminos que ya has explorado, usando el proceso de eliminación y encontraste el camino que funciona, fantástico. Desafortunadamente la mayoría de nosotros no miramos nuestras situaciones de esta manera, ya que no analizamos nuestras opciones para ver cuál es el camino que nos podría sacar adelante. La mayoría nos quedamos atrapados en nuestras emociones y dramas de las situaciones, y somos incapaces de ver a la vuelta de la esquina, y nos consumimos en el camino, que hasta incluso nos olvidamos que es un laberinto. Ahora, yo no estoy diciendo que existe algo malo en que tanto tiempo te toma atravesar el laberinto. Todo es acerca de las experiencias, y si esa es la experiencia que quieres tener, entonces déjala ser. Estamos hablando de que seas consciente de que existe otra opción disponible para ti. Supongamos que ahora tienes a alguien afuera de ese laberinto que es capaz de ver todo el panorama, con todos sus caminos sin salida y obstáculos. Y esta persona es capaz de darte mensajes para ayudarte a dirigirte en el camino y asegurar que puedas atravesarlo. ¡Qué maravilloso sería esto! Eso sería como tener un arma secreta, tu guía privada secreta para sacarte adelante. El único requisito sería que fueses capaz de recibir mensajes de esta otra persona, y si no escogieras escucharlos, ellos tendrían que encontrar maneras de enviarte mensajes y no están limitados de ninguna manera en cómo pueden hacer esto, y tú al igual no estás limitado en cómo preguntar por su asistencia. Sin embargo, como eliges atravesar ese laberinto totalmente dependiente de ti, no existe forma correcta o incorrecta de hacerlo. Todo es acerca de tener experiencias. Algunos podrían escoger escuchar la guía dada y lograr todo lo que dispusieran a lograr en esta vida. Y otros podrían escoger no escuchar y deambular sin rumbo en todos estos tipos de paredes y caminos sin salidas. Otros más escogen ir de diferente dirección a lo que se les fue ofrecido, pensando que ellos conocen mejor y todos se dirigen a diferentes experiencias. Al final todos están bien. Pero tú ahora puedes escoger conscientemente cuál camino quieres que sea. Ahora ya no tienes la excusa de decir que no lo sabes. Ahora lo sabes, aunque lo creas o no. Que tienes a alguien allá afuera ayudándote. Así que es tu decisión si eliges o no escuchar y dejarte llevar por su orientación.
Claro, los mensajes pueden ser confusos. No se nos fueron dados manuales de traducción para el lenguaje utilizado cuando llegamos. Nosotros lo sabemos en otro nivel, pero hasta que se nos dice cómo interpretar los mensajes, tendemos a movernos en la oscuridad y el lenguaje en señas que es usado está en gran parte con nuestros cuerpos. Nosotros estamos con este mecanismo cada minuto de cada día, así que ese es el mejor dispositivo para enviar mensajes hasta que los escuchemos directamente. Y la mayoría de los mensajes son tan constantes que se hace fácil llamarle lenguaje, y una vez que entiendes cómo funciona, tú verás la belleza y simplicidad de este. Ya no estarás vagando sin sentido a través de tu vida, preguntándote qué camino podría ser el mejor para ti. Tú siempre estás recibiendo mensajes, pero hasta ahora tú no tenías lo que se necesitaba para traducir esos mensajes, hasta que los descubras por ti mismo. Y ahora veamos este tema de las emociones. Las emociones son indicadores de dónde estamos en relación con nuestro crecimiento en diferentes aspectos de nosotros mismos. Por ejemplo, si tú tienes una reacción muy fuerte hacia algo, es que hay una situación que necesitas atender con más consideración. El mundo alrededor nuestro actúa como un espejo para mostrarnos lo que necesitamos trabajar para nuestro crecimiento personal y espiritual. Las debilidades y fortalezas que vemos en aquello alrededor de nosotros son probablemente las características que tenemos nosotros mismos, pero aún no las hemos reconocido. Y este mecanismo de espejo es nuestra manera de obtener nuestra atención para mirarnos a nosotros mismos. Así que cuando tengas una reacción hacia algo que alguien dijo, pregúntate, ¿qué es lo que estás tratando de mostrarme? ¿Qué es lo que quieres que conozca? Observa más detenidamente para ver la joya dentro de esta reacción. Es fácil tener miedo de nuestras emociones, debido a que muchas veces existe una gran carga de energía detrás de ellas. Estas tienden a indicar y sentirse que son una fuerza dentro de nosotros, imparable e incontrolable. Las emociones que mayormente nos van a enseñar son enojo, odio, miedo, celos, disgusto, impaciencia, vergüenza, orgullo, lástima, indignación, envidia, preocupación, culpabilidad, etc. Todas estas emociones muchas veces son referidas como negativas, pero podríamos darle un aspecto más constructivo y llamarles emociones de enseñanza. Estas nos enseñan a nosotros mismos, si es que las observamos, a ver la lista de emociones y sentir todas aquellas que tienen como base una sola emoción. ¿Cuál es? El miedo. El miedo está en la base de todas las emociones. Se ha dicho que el miedo es la emoción más fuerte que el ser humano tiene. Tanto que puede ser paralizante y destructivo. Porque estamos tan temerosos de mirarlo, y eso conlleva algo muy repetitivo, que nosotros, irónicamente, tememos a mirar al miedo. ¿No es irónico? El miedo es la falta de confianza, la falta de confianza en uno mismo, de aquellos que nos rodean, del mundo. Así que tal vez la lección que estamos intentando aprender nosotros mismos es la confianza. Confiar en el universo. ¿Y por qué no confiar en nosotros mismos? Nosotros tenemos las mejores indicaciones para nuestros mensajes y crecimiento justo en nuestro centro. Es solamente cuestión de conectar al escuchar. Y no estamos temerosos de experimentar la emoción, para ver el mensaje que está siendo entregado. Es importante para nosotros reconocer el miedo, porque este tiene muchos disfraces y no siempre es evidente al principio. Es muy usado de diferentes formas aquí. Aquí en el mundo es el único lugar donde el miedo reside.
Pero el miedo no es real, el miedo es una ilusión. Es solamente para propósitos de entretenimiento. Lo único que es real es el amor. Las emociones son las principales razones por las cuales nosotros venimos aquí, la Tierra, en un cuerpo físico. Podríamos estar muy agradecidos con nuestras emociones, ya que es nuestro sistema de guía a través de la vida, así como también a través de nuestro crecimiento. Este sistema de guía emocional se encuentra en nuestro plexo solar y nos permite sentir el impacto de nuestras decisiones. Nosotros elegimos cómo es que reaccionamos a las situaciones. Hasta ahora nosotros hemos estado reaccionando inconscientemente, y a medida que nos convertimos en seres más conscientes, estamos al mismo tiempo siendo los de nuestras decisiones, su impacto y nuestras reacciones a aquellas elecciones. Esto es desde un lugar más balanceado para funcionar desde un punto de vista más objetivo. No existen buenas ni malas emociones, así como no existen buenas ni malas maneras de cómo manejar una emoción. Ahí es donde perdemos la confianza y nos culpamos dentro de situaciones donde no quisiéramos estar. Nosotros pensamos que deberíamos de actuar o de sentir de cierta manera, y cuando no lo hacemos estamos con necesidad de remediarlo, porque algo está mal con nosotros. Las emociones son lo que nos hace diferentes de cualquier otro ser en el cosmos. Nosotros elegimos estar aquí para tener estas experiencias por nuestro propio crecimiento acelerado. Cuando nosotros escogimos este juego de mesa o asignatura en la Tierra, venimos a aprender las emociones y limitaciones. Por lo tanto, las emociones son el principal camino para que conozcamos cómo lo estamos haciendo. Claro, está bien que sientas la emoción que estás sintiendo. ¿De qué otra manera vas a saber lo que están tratando de demostrarte a ti mismo si no te permites a ti mismo la experiencia? Se nos ha enseñado que existe algo malo si sentimos. Así que tenemos miedo y por eso nos anestesiamos la mayor parte del tiempo a cualquier emoción. Entonces nos comportamos como un robot y vamos caminando a través de la vida, de un extremo al otro, y continuamente escalando y construyendo sobre la energía de las emociones. Esto es lo que ha dado lugar a este mundo de drama, que continúa y continúa. El siguiente paso es darnos cuenta de la emoción. Esto es lo que hace las emociones diferentes. En vez de que las emociones nos posean, estamos temerosos de lo que podría estar más atrás de la emoción e inconscientemente, ya sea que no nos damos cuenta o que la ignoramos y la cubrimos esperando que se vaya. Hemos olvidado que esta es una de nuestras principales maneras de comunicación. Al hacer cualquiera de estas acciones estamos creando un ambiente para que la emoción se exprese a sí misma, de otra manera. Muchas de las veces eso no es una buena señal y es una de las cosas que nos espantan por las emociones. Más aún, eso es lo que hace que sean incontrolables y que persistan. Como todo lo demás que está intentando enseñarte, necesitas observarlo para ver cuál es el mensaje. ¿Cómo es que podemos observar al miedo? Es fácil decir, míralo, pero cuando nos preguntamos, ¿cómo es que lo hacemos? Enfrentándolo. Sí, enfrentándolo. Enfrentar al miedo directamente. Mirarlo a los ojos. Entonces, si estás siendo guiado por ti mismo, por tu maestro interno, lo más importante es descubrir qué has tratado tú de decirte a ti mismo. Y la mejor manera de hacerlo es preguntar, hasta que seas capaz de hablar directamente con tu ser superior.
Habla con tu cuerpo para ver qué te está tratando de decir. Pudiera ser una pregunta muy básica, pero será algo que te moverá en dirección del entendimiento. Lo principal es que busques dentro de tus respuestas. Tus respuestas no están afuera. Tú tienes todas las respuestas. Solamente que no lo crees y necesitas algo convincente y con pruebas. Estas pruebas no se darán hasta que comiences a hacer tu trabajo. Es un proceso, y significa que no es una sola cosa o acción que sea la respuesta, sino una acumulación de acciones y cosas que te mueven para obtener tus respuestas, y por lo tanto para tu sanación. El único objetivo del cuerpo es estar entregando mensajes y que sean comprendidos. Y una vez que lo has logrado y actuado al respecto, no existe ninguna necesidad de seguir enviándolos. Así que cualquier molestia, dolor o síntoma que estaba siendo usado para entregar el mensaje, ahora se desvanecerá y no existe ninguna razón o necesidad de seguir teniéndolos. Entonces, si esto no es complicado, ¿esperarías algo más que lo simple? El proceso está en hacer las preguntas. Si quieres saber algo, tú preguntas y muchas veces la respuesta a cualquier pregunta te dirige hacia otra pregunta y así sucesivamente. Y así es como te encaminas hacia el proceso. Las preguntas son importantes. Esto es la verdad en todo lo que haces. Y la pregunta dicta el nivel de información que será brindado en la respuesta. Al comienzo es más fácil y probablemente más tangible hablar con tu cuerpo y que le prestes atención. Es muy saludable enviar a tu cuerpo mensajes de amor y brindarle reconocimiento. El cuerpo responde hermosamente a mensajes como estos. Tú eres la voz de Dios y hará cualquier cosa que le pidas o digas. Es tu fiel servidor y está aquí para servirte de la mejor manera posible. Solamente puede hacer el trabajo que está permitido hacer de la manera en la que se le pide, y tendrá un tiempo difícil ayudándote si lo estás tratando de manera no saludable, porque es tu propia casa.